¿Todo bien, papá? Hola, chicos. Bien. ¿Todo bien, gracias a ustedes? Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Internarme para empezar a arreglar todo de a poco. Bueno, hola chicos, les habla Ricardo Fort, estoy acá en la Clínica Trinidad. Me siento muy cansado, me siento muy débil. Tengo un desbalance hormonal también de tanta operación. No ya es vida esta. Lamento informar el fallecimiento de Ricardo Fort. El hecho se produjo esta madrugada a las 5. Había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Bañarme, maquillarme, vestirme. Es muy difícil ser Fort. Puedo arrepentirme de este amor. Tú me haces... Ricardo tenía 32 tornillos, un reemplazo de rodilla con una prótesis. Me perseguía el diablo para hacer un pacto. Yo firmo lo que sea. Ricardo Fort, 45 años nada más, excéntrico, millonario, mediático, adicto a las cirugías estéticas, a los anabólicos. ¿Y qué fue lo que le produjo la muerte? ¿Cuál es la historia detrás de la muerte de Ricardo Fort? ¿Por qué tan joven, inexplicable, con tanto poder adquisitivo como para curarse? Inexplicable. ¿Él fue el culpable de su propia muerte? ¿Hubo negligencia de los médicos? Esta es la historia de Ricardo Fort. Bueno, hola chicos, les habla Ricardo Fort, estoy acá en la Clínica Trinidad. Los médicos me cubren todo lo que tengo que curarme y salir 100 puntos para después disfrutar la vida. Pasaron 9 años desde aquel lunes 25 de noviembre de 2013 en que los medios anunciaban una novedad inesperada. Ricardo Fort había fallecido. Se indicó que el empresario había sufrido un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de una hemorragia abdominal interna mientras estaba internado. Lamento informar el fallecimiento de Ricardo Fort, de 45 años de edad. El hecho se produjo esta madrugada a las 5 en la unidad de cuidados intensivos. Su muerte se produjo debido a una sepsis generalizada que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Se encontraba internado desde hacía varios días en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. El mediático millonario se había internado producto de una nueva complicación con su rodilla izquierda cuando se lesionó en un ensayo del ciclo Bailando por un Sueño. Me siento muy cansado, me siento muy débil. Tengo un desbalance hormonal también de tanta operación y tanta corticoide que he tomado, que me hace sentir cansado y los dolores que tengo me dan también una medicación muy fuerte con la morfina que también te cansa. Y entonces estoy como en un estado bastante raro. Yo no puedo vivir así más. No se puede, esto no es vida, no se puede vivir así. Desde que me pasó todo esto es como que siento que estoy viviendo una vida prestada, como que no ya es vida esta. A principios de noviembre de 2013, Ricardo debió regresar de Estados Unidos. Vuelvo esta noche a Buenos Aires, muy preocupado por mi salud. Seguramente deberé internarme para solucionar todos los problemas. Para poder afrontar este viaje, el estrés que iba a producir venir hasta acá, y tomar la decisión ahora de hacer una junta de médicos y internarme para empezar a arreglar todo de a poco. Lo más urgente es la rodilla, que ya está desplazada y no termina de arreglarse. En el mes de febrero de 2013, había tenido que suspender sus funciones de la obra Fort con Caviar en Mar del Plata para someterse a una cirugía por una peritonitis. No se trataba de un problema ajeno a su maltrecha rodilla, ya que los órganos digestivos de Fort se resintieron a causa de la morfina y demás fármacos. Cada vez que me levanto de una silla tenés que agarrarme de algo para no sentir dolor y caminar poco, porque no puedo caminar bien y que eso me afecta también en el trabajo y también con mis hijos o en el día a día. Hasta en la pareja, en todo. La noche anterior a su partida, apenas unas horas antes de que su corazón dejara de latir, Fort se encontraba dolorido, pero completamente lúcido. Tan es así que, fiel a su estilo, había estado hablando por teléfono para coordinar una nota para una revista. Aún hoy, a 9 años de su muerte,
No son pocos los que todavía se preguntan qué es lo que pasó. ¿Por qué murió Ricardo Ford? Aquí en Crimen y Misterio, doctor Torre, buscamos las hipótesis y tratamos de definir las cosas sobre una base técnica, ¿o no? Sí, claramente aquí estamos ante un caso cuya respuesta, o sea, la respuesta al interrogante que usted plantea, Tuni, gira alrededor de 3 o 4 ejes. Uno, el consumo de opioides. El otro, la excesiva cantidad de intervenciones quirúrgicas que se plantearon, lo que va minando el sistema de inmuno. Es decir, te operás muchas veces y eso te va debilitando. No, ¿qué es lo que ocurre? Necesariamente en la clínica de una intervención quirúrgica se tienen que administrar antibióticos. Y esto va generando una resistencia y una baja del sistema inmunitario. Esto es lo que nos dicen a nosotros los clínicos y los infectólogos, ¿verdad? Recordemos que él muere por una infección generalizada. En principio eso es lo que indica... Lo que sucede es que en la causa judicial, que terminaron todos los médicos absueltos, la causa judicial ya terminó, te dicen fue un paro cardíaco, era un organismo muy debilitado, como dice el doctor Torre. Claro, pero como usted dice, Tuni, el tercer eje sería una cuestión de responsabilidad profesional. Y el cuarto también, el empleo de opioides para tratamiento para el dolor, no adicción, que quede claro, ¿no? Ricardo Ford... Morfina. Había, claro, 27 eran las operaciones, reitero este dato que no es menor, y tenía tratamiento con opioides, concretamente con morfina. Tratamiento para el dolor. Bueno, estas 4 líneas son las que de alguna manera per se, cada una, o interactuando, nos puedan responder cuál es la realidad de la motivación de la muerte, ¿verdad? Y uno puede terminar en la conclusión de que gestó, porque de alguna manera él lo va adelantando, que su situación era delicada. Él gestó de alguna manera su propia muerte, no porque la querría, ¿no? Porque me imagino que él, como personaje que era no solo excéntrico, sino que exhibía poder, dijo: todo esto lo afronto, lo resuelvo, y después se complicó. Este es un tema interesante para que lo consultemos al psiquiatra, ¿verdad? Claro. Que seguramente nos va a dar alguna respuesta clara en función de si existe alguna conducta que pasivamente conduce a una autolesión, de alguna manera, ¿no? Bueno, lo que sucede es que tantas operaciones, de alguna manera, digamos, él quería cada vez mejorar más su cuerpo y hasta la altura. Hasta se hizo una operación para hacerse un poquito más alto. Y bueno, ahí tenemos a lo mejor no una adicción a psicofármacos, no una drogadependencia, pero alguna adicción a tratar de mejorar su físico. Porque es extremadamente curioso una persona pase por tan joven, haya tenido en su historia tantas intervenciones quirúrgicas. Esto forma parte del problema para analizar. O sea, tenemos nosotros que analizar esos 4 ejes indudablemente para procurar llegar a la verdad, ¿no? Y mano externa, ¿hubo alguna duda? Vamos a hablar con uno de los abogados. Esto se planteó, la familia, la madre de Ricardo Ford siguió esta causa judicial, la peleó mucho, porque consideró que los médicos habían actuado mal. A ver, tenemos el fallecimiento de una persona joven. Esto en principio siempre genera alguna suerte de duda sobre la intervención del equipo profesional, ¿verdad? De hecho, se ha investigado si existía alguna responsabilidad profesional, que aclaremos, en una situación de esta estaríamos hablando de impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos de los deberes a su cargo, que es el presupuesto de la culpa, claro, ¿verdad? Bueno, esto... Homicidio culposo. Claro, estaríamos hablando de un homicidio culposo. Lo que comúnmente se llama, son cuestiones de responsabilidad profesional, pero comúnmente se lo conoce como mala praxis médica, ¿verdad? Hay inclusive, que es un tema muy interesante para charlar luego, hay inclusive alguna jurisprudencia de la Corte
en este sentido que cuando se trata de infecciones intrahospitalarias, esto excluye a la responsabilidad médica. El médico no tiene posibilidad de preverlo ni de prevenirlo, ¿verdad? Porque más allá de que en cualquier instituto de salud, en cualquier nosocomio, se llevan a cabo tareas sanitarias de máximo nivel, esto es imposible de manejar. Ahora vamos a hablar de comparaciones con otros casos, vamos a profundizar en las distintas hipótesis. Esta es la historia. Los amaba a todos y ustedes amaban mucho a Ricardo. Gracias. Gracias por todo esto. Estoy seguro que él estaría muy feliz si supiese que esto ocurría, porque él los quería mucho, hizo mucho por todo su arte y toda la Argentina. Gracias. La partida de Ricardo Fort causó un lógico impacto en la opinión pública. Desde la clínica, Fort no perdió oportunidad de hablar con la prensa para aportar datos sobre su evolución, por lo que, en principio, nada hacía suponer que pudiera sobrevenir tan repentino final. Hola chicos, ya estoy otra vez en la habitación, recién operado, hace 2 días que me operé, me siento genial, me siento bien. El miércoles que viene me van a operar otra vez de la parte de adelante, con corte inguinal para fijar bien el trabajo que hicieron, increíble. Nada, quería saludarlos, decirles que estoy genial, que estoy bien, que estoy pasando bien acá en la Trinidad, acá en la Trinidad pasan cosas. 24 horas antes de su fallecimiento, Fort había sido pasado a una sala de terapia intensiva. Durante la madrugada de aquella jornada, el empresario entró en paro cardíaco, producto de una infección generalizada. Los distintos intentos de los médicos por reanimarlo fueron vanos. De acuerdo a un dictamen de 2017, a cargo del juez de instrucción Diego Slupski, se estableció que los profesionales de la salud que estuvieran a cargo de la atención médica del empresario llevaron a cabo las prácticas debidas conforme al cuadro que presentaba. La clínica emitió un comunicado en el que asegura haber mantenido en todo momento el deber de confidencialidad respecto de la información médica de sus pacientes. En tal sentido se advierten reiteradas inexactitudes vertidas públicamente en los últimos días, referencias y datos inexactos con una falta total y absoluta de sustento médico y de rigor científico, en forma alejada de la realidad y de los correctos asientos volcados en la historia clínica que documentan la eficiente, diligente y completa atención brindada al paciente Ricardo Fort, que ninguna injerencia han tenido en el acaecimiento del lamentable fallecimiento. Sandra Villarroel, histórica de la televisión argentina, gracias por venir. ¿Lo conociste bien a Ricardo Fort? Sí, fui parte de sus últimos 30 días antes de todo este desenlace. Hicimos un reality juntos en Miami y ahí vi su realidad, ¿no? ¿Y cuál era esa realidad que viste? Yo la verdad creo que no sé cómo llegó a durar tanto, ¿no? De decir escenas de verlo sentado en el inodoro del baño con un agujero así en la rodilla, apretándosela, saliendo un chorro de lo que te imagines de ahí. ¿Pero sangre o puso? Digamos, era o un líquido blancuzco, como si fuese leche, pero era un chorro importante, ¿no? Así que por otro lado no era una persona fácil para poder hacerlo tomar, hacerlo. Fuimos a ver médicos allá y no se fue a hacer ver la rodilla, fue a ver no sé qué de la columna, porque apenas el día que llegamos a Miami íbamos abrazados, íbamos del brazo, y yo escuchaba, ¿viste cuando hay 2 cuchillos que los estás afilando? Sí. Escuchaba así, y digo, ¿qué es ese ruido? Y entonces se paró y dejé de escuchar eso, y volvimos a avanzar y escuché eso, y me acerco así y le digo, es tu columna.
La columna, no sé por qué, le estaba haciendo ruido, viste que tenía 2 fierros así, con todos los Porque ganchos. tenía prótesis. Exacto, tenía hecho toda la columna unos prótesis, exacto. Y se nota que los fierros, no sé qué estaban haciendo, pero se escuchaban los fierros. Es más, tenía que sufrir alguna suerte de intervención para reordenar todos esos clavos que tenía colocados. Yo tenía una pregunta, Sandra. Sí. Él, con todo este cuadro, ¿qué pasaba con su actividad normal? No con la médica. Mira, yo soy muy amiga de un médico muy importante, traumatólogo de acá de Argentina, y es amigo mío de hace 30 años, y lo convencí para que él se fuera a tratar con él, porque él sabía la condición psicológica del paciente y decía, yo no me quiero meter en este lío, no deja de fumar, dice, no para, yo no quiero. Bueno, lo convenzo. Y lo convenzo a Ricardo y lo convenzo a él. Y el día que teníamos el turno, que yo lo iba a acompañar, lo llamo y le digo, Ricardo, le digo, tenemos el turno, ¿a qué hora me pasas a buscar? Me dice, no voy a ir porque tengo una nota en Infama. Le digo, pero Ricky, le digo, esto es muy importante. Dice, no, primero mi carrera. Y cuando estaba en Miami, se acercaba su cumpleaños, nosotros nos veníamos antes del cumpleaños, y ahí me dice que él no tenía ganas de llegar a la vejez, que él no iba a llegar a la vejez. Y es más, era su cumpleaños y le dije, ¿por qué no te vuelves? Todo lo queríamos convencer para que se vuelva porque estaba muy mal. Y dicen que se automedicaba, es decir, que consumía productos que ni siquiera estaban aprobados por las autoridades médicas en general. No, lo que consumía sí estaba aprobado, lo que pasa que en Estados Unidos lo tenía que conseguir sin receta, lo tenía que conseguir en lugares clandestinos. Hay un opioide que es muy adictivo, que te lo dan allá, viste, es muy medido. Para los tratamientos, para el dolor. Para el dolor, exacto. Sí, son opioides, básicamente morfina, ¿no? Sí. Parecido a lo de... O alguna sintetización de la morfina. Sí. Hay uno que es muy famoso, que inclusive en algunos momentos en Estados Unidos lo prohibieron y te lo dan muy en algunos casos. Claro, pero esos tratamientos para el dolor, conforme nos dicen los médicos, ¿no? Son en realidad de corta duración. ¿Parecido a lo de Michael Jackson recordemos que Michael Jackson termina muriendo. Y también ha tenido Michael Jackson una adicción a las plásticas, las cirugías plásticas. Es parecido, en su caso, ¿no? Bueno, era parecido, sí. Yo creo que él fue el que buscó llegar a este final. ¿Sí? Porque inclusive cuando vino acá estuvo unos días, como una semana o 10 días, sin internarse. ¿Por esta adicción a los medios o qué? La asepsia la tenía, o sea, no lo podían salvar. No era un paciente fácil. No. Sí, por eso terminó como terminó, porque todo empezó por el rechazo de la prótesis de la rodilla. Que aparentemente yo busqué en internet y con mis nuevas, yo ahora soy terapeuta holística, he querido analizar, ¿no?, su historia, y una de las cosas que producen rechazo a las prótesis es el cigarrillo. Y el alcohol, él prácticamente no estaba tomando alcohol, casi nada, pero sí estaba fumando muchísimo. Entonces, el tema era limpiarle la zona, darle un fuerte tratamiento de antibióticos, ponerle una prótesis nueva y no podía agarrar un cigarrillo hasta que eso cicatrizara. Y ese era el problema mayor que tenía. Ahora, qué contradicción que se da, ¿no? Porque por un lado el sufrimiento y la adicción a los tratamientos. Estar sometido permanentemente a ese juego perverso de alguna manera, ¿verdad? Porque cada tratamiento que él hacía, per se, él lo provocaba o él lo solicitaba, luego lo que le costaba en sufrimiento físico inclusive, ¿no? Sí, eso tiene que ver con el no merecimiento. Lo único que le había dado amor y afecto fue el público. Entonces... ¿La familia no? No, porque ya de hecho que fue rechazado por su condición sexual, ya a partir de ahí el resto, ¿no? Entonces, lo que
al uno creer que no mereces, que no valés, y encontrarse con este mundo a partir de la fama, de que era querido, reclamado y demás, entonces eso es lo que lo llamaba la atención. Entonces, ante un tratamiento que hacía determinadas situaciones que no se conectara con el público, él prefería abandonarlo a pesar de las consecuencias que podía tener para poder sentir ese afecto. Es como cuando vos le das todo a los demás sin hacer nada por vos. Pero ¿realmente él creía que ese afecto de la gente era auténtico o que había un poquito de cosa por el dinero, por la fama misma, qué sé yo, ¿no? Había una mezcla de todo, pero igualmente es ese calorcito, ese amor, poco, mucho, que recibía, para él era inmenso. Y tenía mucha personalidad, es decir, no aceptaba fácil que le dijeras... No, a mí conmigo estaba bastante pendiente en Miami. Yo le veía, yo en un momento de mi vida, cuando estaba rota, me pasaba lo mismo que a él, emocionalmente. Y a mí me quedó grabado en el alma, con mucho amor, esta parte de acá de él. Y cuando estábamos en Miami, yo iba atrás, las veces que iba atrás, siempre lo veía como que él decía cosas y qué sé yo, y que me observaba a ver cuál era mi reacción. Había una conexión entre nosotros, algo como diciendo, te comprendo, ¿entendés? Ahora, estos tratamientos permanentes que él tenía, ¿hasta dónde lo perturbaban? Él estaba consciente, porque vamos a ser honestos, un opioide como la morfina, administrada sistemáticamente, más allá del daño que pueda generar desde el punto de vista físico y psíquico, prácticamente te plancha, te desmaya, ¿verdad? ¿Él cómo estaba en ese sentido? No, él estaba bien. Sí, estaba bien, estaba lúcido, pero te vuelvo a repetir, o sea, no lo vi planchado nunca. A veces se caía, era como que, pero bueno, venía sin dormir, entonces, pero sin dormir por el dolor, ¿no? Y de repente estaba, él, no sé por qué, se sentaba en el inodoro, ¿no? Y se prendía un cigarrillo atrás del otro, y ahí se cayó 200 millones de veces. Sentíamos el golpe y entrábamos al baño y lo veíamos que estaba como dormido, como dopado. Acá en las entrevistas que se ven, es como que él presiente que la situación se está complicando totalmente. Se ve claro sufrimiento, sufrimiento hay momentos físico, claramente, ¿no? Un día estábamos almorzando y me dice, me duele acá. Y me dice, Sandra, me duele todo. Tenía la boca llena de llagas. Yo me recorrí, allá no podés comprar, acá hay un coso que es un aerosol que te pones para la llaga, allá no existe eso. Entonces me recorrí a ver qué podía, y con mi cero inglés, tratar de explicar... Una manifestación de la medicación, ¿verdad? Exacto, a tratar de encontrar una medicación así para aliviarle el tema de la boca, más el dolor que tenía corporal. Y ese día encima le había... Dice, no sé por qué, porque hasta acá me duele, me dijo. Y le dolía la yema del dedo, gordo. Yo lo miraba, los últimos 15 días para mí fueron desesperantes, ver una persona tan dolorida. Gracias, Sandra. No, de nada. Gracias por venir. La historia de Ricardo Ford, el espectáculo, el personaje. Esto es. Porque gano yo, Argentina, que conmoción por una actriz que se ha muerto y es Eva Perón. Tiempo antes de ser conocido entre sus seguidores como el comandante, Ricardo Ford no dudó en utilizar su fortuna para exhibir sus excentricidades y forjar gradualmente una popularidad vinculada al ambiente del espectáculo que lo convertía en el chocolatero más famoso. ¿Cómo puedo saber si la culpa fue mía? Tras una primera época destinada a grabar canciones para despuntar su vocación artística y subir videos a internet, llegó a la TV con una suerte de docu-reality autorreferencial y autofinanciado que se tituló Reality Ford.
Se me percibía el diablo en un momento, hacer un pacto, de firmar por mi alma. Pero no se me parece el hijo de puta. Yo firmo lo que sea. Ya con 40 años, en 2009, fue convocado por Marcelo Tinelli para formar parte de su show televisivo, lo que le permitió a Ford destacarse como un opulento personaje mediático. Fuerte el aplauso para presentar al señor Ricardo Ford. 1, 2, 3. Una vez que su figura desfiló por todos los ciclos de espectáculos, decidió hacer teatro. Incluso se dio el gusto de producir y protagonizar un pomposo envío el sábado por la noche, pensado a la medida de su excentricidad, que llamó Ford Night Show. Mucha gente que no quiere que yo esté en este canal, mucha gente que no quiere que yo tenga este programa, mucha gente que me quieren quitar del canal, me quieren quitar el programa. Les molesta muchísimo. Ricardo. Eso es lo que más me divierte. Fue uno de los pioneros de la paternidad subrogada en la Argentina. Sus mellizos, Marta y Felipe, nacieron en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando el método de subrogación de vientre no estaba tan difundido como ahora. Ford vivió a su manera, persiguió el sueño de ser famoso y lo consiguió. Sin embargo, el deterioro de su estado físico, producto de las distintas operaciones a las que fue sometido, catapultó los problemas de salud que terminaron poniéndole punto final a sus aventuras. Basta, chicos. El doctor Vadim Michanchuk nos visita nuevamente. Sos el abogado de la clínica en la que estuvo Ricardo Ford. Así es. Correcto. Y este juicio terminó. Este juicio, decir, fuiste. A ver, yo participé en el juicio como abogado penalista de uno de los imputados. Ajá. Por eso tengo la posibilidad de hablar de la causa. Correcto. La causa terminó. Hubo 5 sobreseimientos. Correcto. Hubo pericias oficiales, hubo pericias de parte y desempató una pericia en la Facultad de Medicina de la UBA, que fue la que aclaró todos los puntos. Porque si bien Ricardo Ford, cuando falleció, tenía una sepsis, no se murió por la sepsis. Ricardo Ford, según los estudios de autopsia... Sepsis es infección, ¿no? Sepsis es infección generalizada, se va el bicho al torrente sanguíneo y te lleva la infección a todo el cuerpo. Pero él no se murió de eso. Ajá. Él se murió con sepsis, pero se murió de una falla coronaria, porque tenía el 90% de una arteria obstruida. Y a ese diagnóstico se llegó post-mortem en el estudio histopatológico, que es el estudio microscópico de las vísceras, porque no dio signos y síntomas previamente. Así que si vos ponés en todo el conjunto una infección generalizada, un organismo debilitado por diversos hábitos, un organismo debilitado por el uso de antibióticos, como decía el doctor, una numerosa cantidad de cirugías y una muerte súbita, una falla coronaria, era una bomba de tiempo cuyo detonante final fue esa falla coronaria que fue producida por esa obstrucción que no se detectó antes porque no dio signos y síntomas, a pesar de haber estado monitoreado en un montón de clínicas y sanatorios, incluso en Estados Unidos. Sí, sí. Ahora, pero ¿cuál fue el argumento del Ministerio Público, de la querella? ¿Cuál fue el argumento para llevar esto a juicio? Bueno, porque indudablemente esto se motoriza siempre a partir de una acción. Ahí tuvimos 2 acusadores muy fuertes, la Fiscalía y la querella. La Fiscalía en determinado momento bajó. A partir del segundo o tercer sobreseimiento entendió y comprendió que la muerte no tenía ningún tipo de responsabilidad, o sea, que esa muerte no tenía ningún tipo de vínculo con el accionar de los médicos y sí tenía vínculo con causas naturales y propias del organismo, porque como decimos siempre... Pero la madre sí siguió peleándolo. Sí, la querella de la siguió peleando, por eso los sobreseimientos se siguieron revocando y la Cámara ordenaba nuevas pericias, hasta que llegó la pericia en la Facultad de Medicina, que fue determinante. Sí. La Facultad de Medicina dijo, no, señores, se murió con sepsis, es decir, tenía una sepsis, pero la causa, lo que gatilló la muerte fue esa falla coronaria. ¿Cómo responderías si te dicen, bueno, lo que pasa es que los médicos se protegen todos entre ellos y entonces, en general, las pericias que hacen los médicos sobre los médicos tampoco... ¿Sabes cómo me defiendo de eso? Sí, ¿cómo? Y te digo que el médico es el peor enemigo del médico. Ajá. Y que en 23 años que llevo defendiendo médicos, las peores barbaridades de los médicos la dicen los propios médicos.
Y que muchas veces opinan sin conocer la autopsia, sin haber leído el histopatológico, sin haber tratado al paciente y sin haber leído la historia clínica. Estoy cansado de pelearme en tribunales o en programas periodísticos con médicos que sin haber leído la historia clínica te opinan sobre un paciente. A ver, yo he sido jefe del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas y me tocó investigar, instruir causas de cuestiones de responsabilidad profesional. Y es verdad que existe una especie de folclore que habla de que siempre los médicos son reacios a señalar la inconducta de otros médicos, que a veces lo hacen en privado a lo mejor, pero no en la producción pericial. Aclaro, yo disiento con eso. Yo tenía 12 médicos legistas en mi equipo, que eran los que hacían las pericias, y eran absolutamente objetivos. Ahora, también tenemos un elemento que entra en juego aquí. La familia en general tiene una resistencia, y es entendible a veces, tiene una resistencia natural a comprender este tipo de cuestiones. El tema de la sepsis, en un sistema inmunológico evidentemente deteriorado, claro, le hace más proclive. Pero nuestra Corte creo que tiene una jurisprudencia que ya ha dicho que esto excede a la responsabilidad de los médicos porque no tienen forma de preverlo. No hay forma de prevenir, porque aparte las intrahospitalarias. Y aparte cada organismo es diferente. Pero acá tiene que quedar claro que se murió por un evento coronario. No se murió, no fue la sepsis lo que lo mató. Claro, esa es el fin último. Él convivía con una infección crónica. Pero te defendiste diciendo... Este hombre era adicto a las operaciones, a las cirugías estéticas, a la morfina, a los antibióticos, a otros medicamentos. ¿Te defendiste así o no? No, tú ni vos me conocés. Y no me defiendo utilizando hábitos de la persona. Voy al objetivo. ¿Sabés cómo me defendí en la cámara? Con todo, le dije, señores, miren el histopatológico. Claro, con la hay una obstrucción coronaria del 90%. Hizo una muerte súbita. Esto lo mató. La verdad es que no soy de los que buscan en los hábitos de la víctima, que obviamente influyen en la salud y en los buenos resultados médicos, pero no soy de ir ahí a fondo en ese sentido. Pero la obstrucción, no sé, doctor Torre, pero la obstrucción debe tener alguna explicación. Miles. Era una persona muy joven. Mira, hay un trabajo muy interesante publicado por el doctor Héctor Di Salvo, del Cuerpo Médico Forense, es que estudió precisamente corazones a partir de las autopsias que realizó. Con una obstrucción de esa naturaleza puede morir subiendo la escalera del subte. Un esfuerzo subiendo la escalera. Así lo describió el doctor Di Salvo. Pero la obstrucción, ¿por qué se produce? Por hábitos, el cigarrillo, el colesterol, los triglicéridos, es decir, es imposible determinar qué produjo esa obstrucción, pero un montón de hábitos alimentarios. ¿Y eso no se debate en una causa judicial? Por supuesto. Lo que pasó acá es que no dio signos y síntomas previos. Y no tuvo estudios cardiológicos, porque eso normalmente en un estudio cardiológico se puede monitorear. Hoy está la multislice, que enseguida detecta cualquier obstrucción en la coronaria. Bueno, Ricardo Ford fue operado en infinidad de lugares. Se le hicieron estudios prequirúrgicos y evidentemente no surgió. Daba normalidad. Sí. Cosa que puede pasar, porque en medicina 2 más 2 no es 4. Y pacientes internados se pueden morir. Y pacientes bien tratados se mueren todos los días. Bueno, Tuni, cuando aquí tratamos el caso de Natasha Haidt, por ejemplo, teníamos el hermano que nos decía que el estudio cardíaco había dado perfecto y nosotros sabemos que la muerte claramente tiene origen cardíaco, ¿no? Por establecer una analogía con otro caso. Pero hay un juez de la Nación que se hizo un estudio quirúrgico, le dio perfecto, salió de jugar al pádel y se cayó muerto. Un juez nacional. En concreto, entonces, acá no hubo mala praxis médica, no hubo ninguna condena en esta causa judicial. Hubo una investigación a fondo, y se determinó... Terminó es decir, esto empezó con su muerte y tardó como 8 años, algo por el estilo. Se investigó a fondo y se determinó que el lamentable óbito de Ricardo Ford no tenía como causa ninguna conducta médica. O sea, es el fin, indudablemente, de una forma de vida en la que él cayó extremadamente complicada, ¿no? Gracias, doctor Michael. Gracias, Tuni. Gracias por venir. No, por favor, un gusto, un placer. Los antecedentes médicos de Ricardo Ford y vamos a ir a su mente también. Esto es. Con
el respaldo de ser heredero de una de las empresas fabricantes de chocolates más importantes de la Argentina, Ricardo Fort decidió darle rienda suelta a sus inquietudes artísticas y a su anhelo de fama, mientras transitaba sus días en un marco de opulencia y múltiples excentricidades. Bañarme, maquillarme, vestirme. Mucho laburo. Es muy difícil ser Fort. Lo que más solía llamar la atención de su accionar era su constante obsesión por modificar su apariencia. Miren lo que es la transformación de Ricardo Fort cuando empezó muy jovencito como modelo, pasó por un montón de cirugías, hasta un implante de 3 centímetros en los talones para ser más alto. También prótesis en la pera, se limó la nariz, implante de labios, se retocó los pómulos y también el torso. Una diferencia notable. Según su entorno, Fort consumía anabólicos y hormonas para el crecimiento desde los 18 años, en busca de obtener un mayor volumen corporal. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás me imaginé. Producto de su incesante búsqueda de un parámetro estético ideal, distintas partes de su anatomía comenzaron a sufrir las más nefastas consecuencias. Su columna vertebral quedó al borde del colapso. Para tratar de apuntalarla, se le implantaron tornillos de titanio y se recurrió a la colocación de una serie de anillos de metal destinados a separar sus vértebras. Esta delicada práctica quirúrgica en su columna, sumada a las complicaciones que sufrió en las distintas operaciones realizadas en su rodilla, constituyó la principal causa de sus constantes dolores. Ricardo tenía 32 tornillos y 2 barras estabilizadoras en su columna, lo que le generaba dolor. Después tenía, por ruptura de los ligamentos cruzados en varias oportunidades, un reemplazo de rodilla con una prótesis, que esta estaba infectada. Y él se cae en Miami y se fractura y no se da cuenta. ¿Cómo es posible que alguien se fracture el fémur y no se dé cuenta? ¿Por qué no se da cuenta? Porque él estaba tomando, por el dolor de la rodilla y de la columna, un montón de medicamentos analgésicos. En esa época tomaba morfina y unos derivados, ahora se le habían suspendido y le estaban dando otra droga. Ante esta situación, que se fue complicando de manera gradual para Fort, como nadie pudo evitar que todo derivara en el peor escenario posible. Doctor Burga Montoya, perito psiquiatra, ¿dónde está la clave de este caso? En las operaciones, en las 27 operaciones, ese fanatismo, esa adicción a las operaciones, o está también en los opioides, en cómo mitigar el dolor y eso te va debilitando la mente, supongo, y el cuerpo? Me parece que todo lo que tiene que ver con el deterioro corporal producido por todo el tipo de medicaciones que tomaba y todas las operaciones que realizó, innumerables, 27 incontables, son el resultado de la causa, que probablemente la causa es lo que de alguna manera se conoce como la problemática profunda afectiva que tenía Ricardo Fort, digamos, ¿no? Sí. Cuando hay una problemática profunda afectiva desde muy pequeño, digamos, el armazón identificatorio del yo es muy pobre. El yo es muy pobre. Pensás entonces, que tu físico es pobre. Eso. Exactamente, excelente. El yo es un yo psíquico y es un yo corporal. Entonces, a veces hay como una suplencia, intenta el yo corporal ser un parche del yo psíquico, que no anda. Entonces, se produce esta alteración de la imagen corporal y del sentimiento de la imagen corporal, que termina queriendo llenar un agujero negro sin fin. Eduardo, desde tu profesión, ¿es posible ser adicto a intervenciones quirúrgicas, ser adicto a los medios de comunicación y en este juego de adicciones, por ejemplo, ser un paciente difícil o que no le interesa la atención médica? ¿Esto es posible? Sí. ¿Y cómo se explica? Es muy interesante tu pregunta y dan el clavo, porque esa necesidad de transformar el cuerpo, ¿no? Esa dismorfofobia
esa alteración de la valoración y alteración del esquema corporal en forma, como si podría uno decir, inversa a la anorexia, ¿no? Acá la persona necesita verse con vigor, expandiendo su cuerpo, súper musculoso, súper fuerte, que eso es lo que decíamos recién, que es como un parche, esa debilidad estructural, donde la persona siente una carencia afectiva mayúscula, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que la persona empiece a incluir un montón de cosas, y acá, pobre Ricardo, era un caso muy grave. Entonces, cuando uno ve las 27 operaciones de columna, dice, ese es el eje del yo, el eje psíquico del yo, que no anda, es un yo totalmente debilitado que necesita de... Es como si uno le pusiera a un edificio, ¿se acuerdan los apuntalamientos de la estructura metálica para que se sostenga un edificio que se podía caer? Sí. Ahora, Sandra Villarroel decía hace un ratito que él decía, yo no quiero llegar a viejo. Es decir, uno sacrifica para tener ese cuerpo, no me importa llegar a... Prefiero tener... Bueno, en la jerga callejera diríamos, está entregado. Sí, y que prefiere tener ese ese poder físico. En ese debilitamiento donde el yo corporal esté inflado y sostenido como esa estructura metálica que tenía en la columna y 27 operaciones que no terminaban nunca, y que, como es la causa, terminan produciendo cada vez más dolor, que era lo que... El dolor era afectivo, anímico. Entonces, cuando él infla tanto el cuerpo y lo sostiene con toda esta estructura metálica, termina produciendo un dolor físico, pero que en el fondo era el dolor psíquico que él expandió, infló el cuerpo y empezó a doler de esa artificialidad que... Ahora, Eduardo, ahora como médico te pregunto. Tenemos, esas 27 operaciones llevan indudablemente a la administración de antibióticos, lo que va deteriorando el aparato inmunológico. Indudablemente los tratamientos para el dolor, con opioides, morfina concretamente. Y luego se menciona que él practicaba alguna suerte de tratamientos hormonales. Claro. Ahora, como médico, ¿cómo juega todo esto? Y juega con un muy progresivo deterioro y muy fuerte, digamos, ¿no? Por ejemplo, la alteración inmune por los antibióticos constantes es descomunal. El tratamiento opioide contra el dolor produce unos desajustes también neuroquímicos enormes con respecto a la capacidad de manejar el dolor, pero también una adicción fortísima. Y los tratamientos hormonales, que también pasan mucho en los atletas, a veces, y en los atletas, en los físico-culturistas. Inflan también. Me acuerdo que vi en un momento un programa de Discovery Health que mostraba que un físico-culturista decía, mis compañeros campeones están todos muertos. ¿Qué quiere decir? La somatotrofina, los anabólicos, producen mucha posibilidad de generar, por ejemplo, tumores hepáticos o tromboembolismos, toda suerte de patología coronaria. Yo recién estaba escuchando que uno de los elementos... Obstrucción, sí. Claro, la obstrucción. O sea, por eso es que muchos atletas que consumen anabólicos y estos derivados hormonales se mueren con 25, 30 años corriendo en una pista de atletismo donde no se tenían que morir. Pero bueno, ese es el final de la película, porque hay, digamos, son un montón de... O sea, más allá de que la autopsia encontró... la obstrucción. Esto obviamente es parte de todo un proceso de vida. Sí, podría... A ver, vamos a ser claros. Yo creo que podría haber la alteración multiorgánica puede terminar fallando por cualquier lado y uno encuentra después en autopsia que en los lugares que se encuentra que fue fallando. Y yo coincido con lo que decía el doctor que estuvo recién, que los médicos no se cubren para nada, sino a veces son muy... atacan mucho a su propia profesión. Ahí vulnerables. El médico ataca mucho, a veces los peritos atacan mucho al que le toca hacer la pericia, no los cubren, los atacan. El médico, lamentablemente, es muy de criticar los tratamientos médicos que han hecho otros colegas, ¿no? Eso es muy negativo. Aún así conozco, doctor Torre, usted dígame, pocas condenas por mala praxis. Porque en realidad muy pocas. Generalmente hay explicaciones. Sí, es cierto. Yo investigué muchísimas causas y pocas llegaban a condena.
O sea, ha habido indagatorias, por cierto, algunos procesamientos, pero son muy pocas las que logran una sentencia condenatoria. Por eso. Es absolutamente y cierto. no juega el tema de la cofradía ahí. Hay un ¿Y tema, qué? hay un tema que es como cuando a Vélez Sarsfield le preguntó a una mujer ¿cómo resulta mi causa? Y Vélez Sarsfield dice que levantó los dos brazos y le dijo, este lado de la biblioteca le da la razón y este lo condena. En las pericias de las causas de responsabilidad profesional de mala praxis suben muchas pericias antagónicas. Hay tratamientos, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Tratamientos traumatológicos que un traumatólogo te da frío y el otro te da calor, porque hay tratamientos diversos. Y esta, a la larga, la justicia, ¿qué dice? Estoy en duda. No, aparte también, para llegar como un término medio, como diría Aristóteles, hay patologías y los enfermos muchas veces pulsan muchísimo tiempo, que es un tema acá, la pulsión de muerte, ¿no? Él tenía una carencia afectiva y una pulsión de muerte que se veía, lo que decía Sandra Villarroel. Se veía cada vez más dirigido hacia eso, como dijo el doctor Torre, que no, me preguntó antes, que no quieren responder al tratamiento. Hay como una lejana similitud con Maradona, digamos, ¿no? Entonces ahora procesan a los médicos. A veces la persona, Ricardo Ford, Maradona, quería seguir el tratamiento o quería hacer un tratamiento a sumo. Él diseñaba su tratamiento, que no era necesario. Todos estos tratamientos no eran necesarios. Todo lo que lo llevó a las operaciones. Tampoco Diego era un paciente fácil. Claro, y él, Maradona... Y la familia, decía, digamos... porque si uno piensa que alguien cercano empezó un proceso como este, de 27 operaciones, alguien de la familia lo para y le dice, estás Pero mal. yo supongo, eso es muy difícil. Probable, es muy difícil que alguien como Ricardo Ford o como Diego Maradona, claro, que entonces terminaban ellos un poco recibiendo el tratamiento que querían. Entonces ahí hay como cierta contradicción, como si uno dijera... porque ellos manejan cierto esquema de poder. Claro, y entonces ¿qué sucede? Como que de alguna manera el derecho del paciente dice que uno tiene que dar consentimiento y recibe los tratamientos que quiere recibir. Entonces, pero si es tratado así, ¿qué pasa? Viene otro médico o alguien o la justicia y dice no estaba tratado como tenía que ser, pero si no quería recibir el tratamiento. Bueno, sí, pero lo que se plantea, Eduardo, está el consentimiento informado, donde uno lo notifica al paciente de cuáles son los tratamientos que se le van a practicar, del posible falla que puede haber de tratamiento, pero si después el paciente hace lo que quiere, se supone que el médico tiene que decir renuncio. Claro. Ahora, ¿cuánto lo que dice el doctor Torre? Ellos eran un poder en sí mismo. Maradona, Ricardo Ford. Sí. Entonces era muy difícil, ¿no? ¿O no? Porque cualquier médico con Diego Maradona hubiera puesto una guardia clínica y cardiológica en la casa a las 24 horas y hacer todo perfecto, porque todos sabemos que hay que hacer eso, si no quiere estar internado, y psiquiátrica, y seguir todo a fondo. Pero es muy difícil. Y yo creo que, como recién decía, tenemos que pensar que al revés. Ricardo se sometió voluntariamente a realizar miles de tratamientos para estar más fuerte. Y él dirigía. Claro. Y él probablemente iba al médico que le decía que ese tratamiento... Siempre buscando el canto de la sirena. Claro. Ajá. Entonces, así uno si no se puede operar nunca 27 veces a alguien que no necesita. Ahora, Eduardo, varias veces te escuché decir carencia afectiva. Sí. Y la escuchamos a Sandra hoy hablar de que él sentía el afecto del público. ¿Puede él haber reemplazado esa carencia afectiva que vaya a saber? Uno piensa de dónde puede provenir, probablemente de su fuero más íntimo, ¿verdad? Sí. Y ¿puede ser reemplazada, por ejemplo, por el público? Una pregunta. Esto es estrictamente, a lo mejor, freudiana. Excelente. No es que reemplaza, sino que yo creo que seguramente él se sintió, en parte, a la par que iba avanzando todo este sufrimiento físico, se habrá sentido
reconocido, porque muchas veces la carencia afectiva es falta de reconocimiento. Entonces lo que uno logra o que uno está buscando es una necesidad profunda de reconocimiento. Él se había sentido muy querido por el público y en general la gente lo quería mucho. La gente no lo criticaba, era generoso, ¿no? Entonces él buscó y logró ese reconocimiento. Lo que pasa es que ya había avanzado tanto el daño físico que se lo terminó llevando, digamos, ¿no? Y querer morir joven es justamente esto que estamos diciendo, que si mi alteración corporal y mi juventud y mi forma corporal tapan o es un parche del otro, no me quiero morir porque envejecer es que todo eso se caiga, ¿no? Doctor Burga Montoya, muchísimas gracias. Doctor Torre, entonces, ¿carencia afectiva? Sí, como planteamos al principio, Tuni, más allá que tengamos la última causa de muerte, que es la que indica la autopsia, acá ha habido una pluralidad de factores que concluyen en la muerte, ¿verdad? Pero digamos, carencia afectiva, inflarse el cuerpo, cirugías para el público. Consumo de opioides, a su vez consumo de otro tipo de sustancias para mejorar todavía el físico. Bueno, Y al final una obstrucción producto de todas estas... Claro, pero yo insisto en esto. Esa es la causa última, la que indica la autopsia, pero vemos que hay una pluralidad de razones indudablemente que concluyen en esa muerte, ¿no? Infecciones, opioides, la poca resistencia ya del cuerpo. Y cuestiones psíquicas también. Cuestiones psíquicas también. Más allá del deterioro del aparato inmunológico que llevó a que sea más propenso a esa sepsis generalizada, indudablemente todos estos factores coadyuvaron en un único sentido, ¿no? Ricardo Ford dijo que no quería llegar a viejo, se operó y se operó y se operó para simular una eterna juventud, y aquí tratamos de buscarle la vuelta a esa muerte a los 45 años.